¿Sabías que el asistir a un grupo de AA no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo? ¿Sabías tú que cada 24 horas estás depositando en el Banco de la Sobriedad? ¿A qué se refiere el Banco de la Sobriedad? Estas y muchas otras preguntas van a ser resueltas en este tu podcast, Temas Espirituales. Sé bienvenido, sé bienvenida. El día de hoy vamos a desglosar el artículo de Hojas Sueltas, Banco de la Sobriedad. Donde quiera que nos estés escuchando, de donde quiera que seas, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la República Mexicana, de cualquier lugar, te mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Oslos y para mí va a ser un placer y ha sido un placer estar en este viaje de los podcasts el día de hoy del folleto Hojas Sueltas. Antes de iniciar le voy a mandar un saludito aquí a las personitas, ¿verdad? Que se toman su tiempecito de comentarnos. Recuerda comentarnos aquí en la caja qué te va a parecer este podcast, que de verdad te invito a que te quedes hasta el final porque de verdad que es un tema muy pero muy hermoso y lo vamos a desglosar. Le mandamos un saludito a Malena López, a Pablo Gómez, a Carlos Jackson, a David Navides, a Antonio Chazoy, a mi amiga María de Lourdes Hernández Pacheco, un saludo amiga, a María de la Luz, a Pedro Hernández, a Juan Domínguez, a Miguel Tapia, Ángel Duchitanga, dice por acá, Juan Montiel, a Benita Valencia, a Alicia Romero García, a Rigoberto Cruz, a Sergio Mendoza, a Miroslava Luna Hernández, a Jacqueline Palacio Zamora, Amo del Camino, en fin, de verdad que no podría leer todos los comentarios, son solamente algunos y bueno, son tomados al azar, no crean que es algún tipo de preferencia a alguien, ¿verdad? Estoy muy agradecido y pues bien, vamos a iniciar con este artículo de Hojas Sueltas, que de verdad que este tema del Banco de la Sobriedad es un tema que si logramos entender vamos a tener muchos dividendos, porque por ahí dicen, ¿por qué vas a perder tanto el tiempo a tu grupo? ¿No? Muchas personas que desconocen el programa o que desconocen estas entidades terapéuticas que son los grupos, llámese cuarto y quinto paso, hora y media, 24 horas, de la corriente que sea, ¿sabes? Muchas personas que lo desconocen, que desconocen inclusive hasta el tema de la enfermedad, pues llegan a pensar que solamente es una pérdida de tiempo el estar en un grupo y créeme que no. Y este artículo no lo va a enseñar muy bien. Entonces, vamos a empezar. Banco de la Sobriedad, tomado del folleto Hojas Sueltas. Dice: el 10 de mayo de junio de 1935 se fundó en Akron, Ohio, Estados Unidos, el primer Banco de la Sobriedad de Alcohólicos Anónimos. Fueron sus fundadores un corredor de bolsa de valores de Wall Street arruinado, llamado Bill W., y un médico cirujano sin clientela, llamado Bob. Su presidente fue Dios. Este banco se fundó sin capital alguno. Sin embargo, actualmente cuenta con más de 30,000 sucursales distribuidas en más de 90 países y con más de 1,000,000 de cuentas buenas. Bueno, aquí voy a pararle para que entendamos la analogía, porque al final del día este artículo hace una analogía de lo que nosotros percibimos dentro de un grupo. Entonces, ¿a qué le llamamos Banco de la Sobriedad? Un Banco de la Sobriedad es un grupo. Hagan la analogía, nada más, ¿vale? Y pues aquí nos está diciendo, pues cuando nace Alcohólicos Anónimos, que es 1935, ya sabemos sus cofundadores, Bill W., adjunto con el Dr. Bob. Tienen esa charla que era de 15 minutos, se extiende por horas, y es cuando nace Alcohólicos Anónimos y dice algo muy, pero muy hermoso que dice, su presidente fue Dios. Es decir, que tú y yo estamos en una empresa que no tiene un fin lucrativo, sino la finalidad de la empresa donde tú y yo pertenecemos es salvar nuestra vida y ayudar a otros a que se recuperen. Wow, esa es una gran, o a mí me encanta esta analogía que hace el Banco de la Sobriedad.
Entonces, efectivamente, esta empresa espiritual, le voy a llamar, esta empresa espiritual pues se funda sin capital alguno. Y bueno, hasta en ese entonces habían 30,000 sucursales. El día de hoy desconozco la cifra. Si tú la tienes, por favor, si no la puedes textear ahí en los comentarios, sería de mucha nutrición para cada uno de nosotros. Y bueno, aquí estaba distribuida hasta 90 países. El día de hoy sabemos que están en más de 180 países, perdón. Entonces, imagínate, y todos los cuentavientes somos aquellos que hemos logrado dejar de beber, dejar de drogarnos o dejar de sufrir. Tú y yo somos cuentavientes de esta empresa espiritual llamado Alcohólicos Anónimos. Por eso aquí hace la analogía con el banco. Y el primer banco y la fundación del Banco Central, si lo quieren ver de esa manera, pues es este primer grupo de donde nace pues toda la historia de Alcohólicos Anónimos y realmente es muy hermosa, ¿eh? Vamos a hacer por ahí un podcast de la historia de Bill W. para que podamos lograr entender las circunstancias de este corredor de bolsa que pues fracasó en la vida como tú y como yo y que se vio en situaciones muy tenebrosas, se vio en situaciones muy depresivas, frustrantes, de ansiedad. Digo, lo que cualquier enfermo vive, ¿cierto? Entonces, esta empresa espiritual a la que tú y yo pertenecemos está dictaminada no por leyes, porque sabemos que en Alcohólicos Anónimos no hay reglamentos, hay autonomías, que es algo diferente. Y si quieres saber la diferencia entre una regla y una autonomía, te invitamos a escuchar el podcast que ya hicimos de la cuarta tradición. Entonces, en Alcohólicos Anónimos es una sociedad en donde no existen castigos a sus miembros. No hay quien te pueda expulsar de la comunidad. Es algo tan maravilloso, es una libertad que no debemos confundir en libertinaje, porque cuando confundimos la libertad con el libertinaje, por eso nos fue así en la vida, llena de ingobernabilidad, llena de desobediencia, llena de terquedad, llena de obstinación. Esta forma de vivir a ti y a mí nos ha traído resultados nefastos definitivamente en la vida. Imagínate que le hubiéramos hecho caso a esos buenos consejos que papá y mamá nos daban. Créeme que no hubiéramos llegado ni tú ni yo a un grupo, pero ya existían ciertas características de resentimiento, de odio, de neurosis, de ansiedad, de depresión, que efectivamente a muchos de nosotros nos orilló o confundimos la salida fácil de beber, de consumir alguna sustancia, de deprimirnos, de sufrir, de frustrarnos en la vida, de amargarnos en la vida, ¿cierto? Entonces, qué maravillosa empresa espiritual en la que tú y yo estamos. Tú eres un cuentaviente y adivina quién es nuestro patrón. Nuestro patrón es Dios. Esa entidad, ese poder superior, digo, para las personas que tienen a un conflicto o un problema con esta palabra de Dios, porque es impresionante, ¿eh? Cómo hay aún muchas personitas por ahí que todavía están como que en contra de esa palabra y dicen, pues es que no creo en Dios, y me lo han dejado varias personas por ahí en los comentarios, ¿cierto? Entonces, no importa si no crees, si crees o no crees en Dios, no importa. Vamos a manejarlo como un poder superior, ¿vale? Para que no te cause conflicto, ¿cierto? Realmente muchos llegamos de esa manera, pero al final del camino nos dimos cuenta de cosas maravillosas. ¿Vale? Entonces, tú y yo pertenecemos a esta empresa espiritual donde el director es Dios. Y lo dice, si lo recuerdan bien, el 5º capítulo. Dice, vamos a dejar que Dios sea nuestro patrón. Vamos a quitarnos el papel de director para que Él lo sea. Nosotros somos sus hijos y Él es el Padre. Nosotros somos sus trabajadores
y Él es el patrón. Cuando entendamos y llevemos a la práctica esta parte, híjole, nuestra vida cambiará rotundamente, pero para ello tenemos que deshacer, desintegrar o aniquilar ese egocentrismo que a ti y a mí nos caracteriza. Esa concentración en sí mismo que muchas de las veces no nos deja progresar, que no nos deja visualizar, que no nos deja trascender, que nos tiene limitados en cuanto al entendimiento, limitados en cuanto a la felicidad, limitados en cuanto a la sobriedad. Y es un trabajo, yo diría que para toda la vida, ¿ok? Porque el ego, pues nunca se va a ir de nuestra vida. Es una parte intrínseca, es una parte natural. Como por ejemplo el miedo. El miedo es algo instintivo, es algo normal, natural. Ya lo platicamos en los gigantes del alma, ¿cierto? El gigante negro. Es algo instintivo, es algo normal. Pero esta parte del ego de igual manera es algo instintivo, es algo normal. El problema es su deformación. Y la deformación del ego, hay 1000 maneras de identificarlo. Con egolatría, egocentrismo, narcisismo, orgullos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir aquí, dice. Para fundar y operar un banco se necesita gran cantidad de dinero. Luego hay que esperar un año para poder cobrar dividendos en las cuentas de ahorro. En el Banco de la Sobriedad de AA solamente se reciben depósitos de enfermos alcohólicos que deseen depositar 24 horas de sobriedad, diariamente. En recompensa el banco les pagará cada 24 horas. ¡Wow! Vamos a desglosar esta analogía. Entonces, bueno, para aquellos que tienen cuentas de banco, sabemos que para tener ciertos dividendos, para tener ciertas ganancias, pues tenemos que retribuir o depositar en el banco o ahorrar, o estos aspectos financieros de administración que muchas de las veces los alcohólicos no somos muy buenos, pero que en AA aprendemos a hacerlo. Y pues bien, nosotros depositamos en este banco de la sobriedad 24 horas de sobriedad. A diario estamos tú y yo en este momento, en este segundo, en este minuto, en esta hora. Esto lo depositas en esta empresa espiritual. ¿Ok? Y es muy hermosa esta analogía, les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, si tú, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate, llégate a imaginar que estás ahorrando para una casa, ¿ok? Y pues trabajas y vas depositando a diario, no sé, cierta cantidad de dinero y te vas a esforzar y muchas de las veces vas a querer desistir y muchas de las veces vas a decir, no, mejor me autorrobo, ¿no? Como cuando éramos pequeños, ¿no? Teníamos esa alcancía, ese cochinito que nos autosaboteábamos nosotros mismos, le sacábamos el dinero al cochinito, y vas a querer autosabotearte, vas a querer autorrobarte. Y va a ser un proceso difícil porque ahí va a estar ese dinero que es destinado, fíjense, es destinado para un propósito, ¿ok? Pero veámoslo ahora de este lado de la parte de la sobriedad. Esas 24 horas, tú las estás depositando para cuando las necesites. ¿Y en qué momento las vas a necesitar? En el momento que tengamos alguna situación difícil en nuestra vida. ¿Puedes creerlo? Es decir, que tú y yo estamos depositando ahorita. Estamos por eso sirviendo. Estamos teniendo o estamos también de alguna forma adjuntando la fortaleza que el servicio, la unidad y la recuperación nos pueden dar.
Por eso debemos de servir, por eso debemos hacer la unidad, por eso debemos practicar los tres legados, la recuperación, la unidad y el servicio, para que realmente nuestro depósito sea un depósito bueno, ¿no? Porque imagínate, estás ahorrando para la casa, pero tal vez ahorras 10 pesos, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de 10 pesos ahorras 1,000? Pues obviamente, cuando llegue el momento, pues vas a depositar una buena cantidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, esta analogía es la que está haciendo este artículo. Y nos está mencionando precisamente que nosotros como enfermos estamos depositando estas 24 horas, el solo por hoy, para que el día de mañana que llegue alguna calumniedad, alguna situación difícil en nuestra vida, ¿qué crees? No nos vayamos a beber, no vayamos a drogarnos, no vayamos a caer en una depresión. Claro está que no vamos a poder evadir el dolor. Recordemos que el dolor es algo también muy normal, muy natural. Es decir, por ejemplo, que muera alguno de nuestros seres queridos, que muera alguno de nuestros seres amados. Claro que nos va a doler, claro que nos va a doler, pero este dolor no va a ser sufrimiento. Es algo bien diferente el dolor al sufrimiento. Sí nos va a doler, pero no vamos a sufrir. Sí nos va a doler, pero no caeremos en depresión. Sí nos va a doler, pero no caeremos en esos estados emocionales tan violentos que siempre nos mortificaron toda la vida. He ahí donde radica la diferencia. Y pues este es el beneficio de estar en esta empresa espiritual. ¿Te puedes imaginar? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es estar en un lugar donde al depositar estas 24 horas de sobriedad vamos a tener estos dividendos. Por eso la estancia dentro de una agrupación es una inversión. Hay que verlo como una inversión de tiempo. No hay que verlo como una pérdida de tiempo. Va a ser pérdida de tiempo cuando estemos dentro de una agrupación, pero no estemos practicando el programa. Esto, haciendo una analogía con lo que hemos estado manejando, es como tener dinero y no depositarlo para que éste nos dé rendimientos. Más o menos por ahí puede venir la analogía, y es en donde, vaya, tal vez en estos momentos te encuentres tranquilo, te encuentres tranquila, tal vez no, tal vez sí. Pero si es que estás tal vez en un momento un poquito, vamos a decirle, pues tranquilo, en paz, pues es momento de seguir depositando, porque no sabemos si mañana vamos a necesitar ese banco de la sobriedad. Y si es que tú estás pasando ahorita algo, no te preocupes, porque nos está enseñando a que debemos, y el por qué tenemos que tener estas 24 horas de sobriedad y estarlas depositando constantemente. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo y dice por aquí: en todo el banco del mundo, los beneficios de los alcohólicos depositantes reciben dividendos de felicidad y tranquilidad. A los jefes y patrones de los depositantes se les pagan dividendos de responsabilidad y trabajo, y los que posean la cuenta reciben dividendos de sobriedad. ¡Guau! ¡Qué gran analogía también en este aspecto! Porque bueno, nos está diciendo, tú deposita estas 24 horas en tu patrón, en ese Dios que tú concibas, en ese poder superior, ¿y qué crees? Él te va a dar dividendos de felicidad y tranquilidad, que es algo que tú bien sabes, y que a estas instancias debemos de saber tú y yo, que la tranquilidad, que la felicidad no se compra con dinero. No se compra con dinero.
Que, bueno, digo, si el dinero fuese la felicidad, si el dinero fuese la tranquilidad, créeme que muchas de las personas que tienen, vaya, dinero, inclusive hasta multimillonarios, pues estarían en la gloria. Pero no es así. No es así porque bien sabemos que la fama, el poder, el prestigio, el dinero, no es la finalidad de la vida. Recordemos que el dinero solamente es un medio para vivir, no la finalidad de la vida. Porque cuando tomamos el dinero como la finalidad de nuestra vida, híjole, jamás tendremos tranquilidad, jamás tendremos felicidad. Es como solamente un telón, es como un fantasma el dinero, que si no estamos bien concientizados, bien parados o bien firmes, bien cimentados dentro del programa, siempre vamos a estar tambaleando. Por eso es muy, pero muy necesario esta parte, que tú y yo la entendamos. ¿Qué debemos entender? Que el dinero no da la felicidad, que cualquier cosa terrenal no da la felicidad. Tu felicidad no es tu pareja, tu felicidad no son tus hijos, tu felicidad no es tu mamá, tu felicidad no es tu papá, tu felicidad no es ningún ser humano, ni mucho menos tu tranquilidad. ¿Saben qué es la felicidad y la tranquilidad? Ponernos en manos de Dios. Poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Él. Es cuando nosotros vamos a experimentar la real tranquilidad, la real felicidad. Porque entre más dependamos de Dios, más independientes seremos del ser humano. Claro que el ver a nuestros seres queridos bien, pues eso nos trae cierta felicidad, cierta tranquilidad, pero es una situación efímera. Es algo efímero y es algo tal vez hasta imposible, porque imagínate, a veces las personas controladoras, manipuladoras, queremos siempre estar como muy al pendiente de todos, pero también eso es malo, ¿sabes por qué? Porque te olvidas de ti mismo. A veces olvidas que tienes una vida, a veces te olvidas de hacer y de disfrutar tu vida por estar ensimismado en los problemas de los demás. Por eso, aquí el Banco de la Sobriedad nos lo está diciendo. Vamos a depositar las 24 horas y nos va a dar dividendos de felicidad y tranquilidad. ¿Ok? Y además nos van a acarrear estos dividendos responsabilidad y trabajo. ¿Qué es esta parte de la responsabilidad y el trabajo? La responsabilidad y el trabajo de practicar los pasos, la responsabilidad y el trabajo de practicar la unidad que son las tradiciones y practicar el servicio con los 12 conceptos del servicio mundial. ¿Y por qué responsabilidad? Porque estos conceptos o estos principios espirituales nos van a llevar a liberarnos de nuestro egoísmo, y ahí es donde está el trabajo realmente. El desprendimiento de ti para darte a los demás. El desprendimiento de ti para darte a ese poder superior o a Dios. Y que vaya, se escucha y se recita muy fácil, pero créanme que en el momento de la práctica, híjole, ahí es en donde, híjole, se nos dificulta a muchos de nosotros entender qué es lo que estamos haciendo dentro de un grupo de AA. Se nos dificulta, simple y llanamente, porque estamos muy arraigados en nuestro egocentrismo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo razono, y más aún cuando tenemos años dentro de una agrupación y nos llega el monstruo de la autosuficiencia.
Cuando creemos que el pequeño intelecto, la pequeña experiencia que tenemos dentro de una agrupación, vamos a poderlo solucionar todo por nosotros mismos. Y dejas de asistir a tu agrupación, y dejas de apadrinarte, y dejas de hablar tu verdad en la tribuna, y bueno, ya te crees casi casi tocado por Dios, ¿no? Y que casi casi ya no tienes ningún problema. Grave y fatal error que hemos cometido muchos de nosotros al pensar esto. ¿Por qué? Porque recordemos que somos débiles, la carne es débil, pero por ahí hay un extracto que dice, en tu debilidad yo me haré más fuerte. Y eso lo dice el libro grande, que es la palabra. Y que no trato de evangelizar, ni mucho menos, pero eso me ha ayudado y me ha funcionado a mí para entender que la aceptación debe ser el ingrediente espiritual que tú y yo debemos de tener para lograr trascender muchos de los problemas que tengamos el día de hoy. Y lo dice el primer paso: aceptación, admisión. Entonces, wow, aquí nos está regalando esto. Y dice por acá, en este banco de la sobriedad hay que seguir depositando diariamente una vez que alguien se decide abrir una cuenta. Solo con el depósito diario se puede extender cheques de sobriedad. Los que olvidan hacer el depósito diario, creyendo que con solo abrir la cuenta o haber hecho el depósito ayer, se pueden extender cheques hoy. Puede caer en la falta de extender cheques sin fondos y puede costarles, muy caro. Por ejemplo, un manicomio, un presidio o una muerte prematura. ¡Wow! Es cierto, y es de lo que estábamos hablando ahorita. Cuando nosotros depositamos, pero a veces depositamos miserias, depositamos lo que nos conviene. Entonces, nos damos cuenta que el depósito debe de ser a diario. Diario, diario, diario. Y cuando te acabes, diario, debe de ser estas 24 horas de sobriedad, depositarlas ¿en dónde? En el banco de la sobriedad, que puede ser, o es más bien, tu grupo. O en su y estos dividendos, como lo hemos venido manejando, van a ser reflejados y van a ser cobrados por ti y por tu familia. Y es por eso que a veces las personas que tal vez militamos dentro de cierto tiempo en una agrupación y después nos alejamos del programa, de la agrupación, de un grupo, pues volvemos a cometer los mismos errores o maximizamos los errores que habíamos cometido. Y recordemos que en el alcohólico, en el adicto, la enfermedad es progresiva. Es decir, que jamás en la vida vas a volver a beber o a drogarte como una persona normal, entre comillas, claro. Y esto es muy doloroso para el alcohólico, para el adicto. ¿Cómo es posible que yo no puedo beber ni siquiera ni una copa? Pues claro, no lo puedes hacer. Y es muy duro para el ego. Es muy duro para el razonamiento, es muy duro para el racionalismo, es muy duro para nuestra autosuficiencia, es muy duro para nuestro orgullo. Es muy duro para nuestra enfermedad tener que admitir, que aceptar que nosotros no podemos volver a beber ni una gota de alcohol o volver a consumir cualquier sustancia. Y es así mismo como con el codependiente. Admite, acepta que ya no puedes regresar con esa persona, con esa pareja, que tú jamás podrás hacer una vida con esa pareja que tal vez te dejó.
Pero díselo a un codependiente, bueno, se aferra más todavía. Pero es lo mismo con el alcohólico, ¿ven? Y cada caso obviamente es diferente. Pero definitivamente tenemos que hacer conciencia sobre esto que aquí nos está diciendo. El depósito de ayer se puede extender en cheques del hoy. Y que a veces depositamos, o hace una analogía, ¿no? Esta analogía de los cheques sin fondos. Es como cuando vas al grupo, pero no practicas el programa. Es como cuando andas sirviendo en tu grupo o en la estructura de AA, pero no sirves en tu casa. Es como cuando andas de queda bien en el grupo sirviendo un café, pero cuando te pide tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos un favor, les haces caras y muecas. Es algo así como estar, ¿no? Dentro de una agrupación, pero pues no practicas el programa donde lo tienes que practicar. Recordemos que el programa se practica en la vida rutinaria. Claro que comenzamos a hacer nuestros pininos en una agrupación, claro, para posteriormente hacerlo allá afuera. Pero ¿qué sucede cuando ya llevas tiempo? ¿Qué sucede cuando ya llevas cierto, digámosle, pues no años de sobriedad, sino de abstinencia? Y vaya que tal parece que afuera no has cambiado nada, ¿no? Entonces, es ahí en donde debemos de tener en cuenta que no debemos enmendar o tratar de meter a este banco de la sobriedad mentiras y deshonestidad, porque de nada nos va a servir. ¿De qué sirve que vayamos al grupo a decir que todo es maravilloso, que somos muy felices, que nuestro progreso va viento en popa, cuando la realidad de tu vida es otra? Creo ahí que no vamos a cobrar ningún tipo de dividendo, ¿verdad? Y es que esto es muy dado en el enfermo, ya que, como lo dice el 5.º capítulo, nos gusta ser los directores de la obra, ya que también, como lo reafirma el 6.º capítulo en Acción, esto es como si el boxeador dejara la mandíbula descubierta para que nos entrara un knockout. Cuidado, debemos tener mucho cuidado y no debemos confiarnos. Recordemos que esta analogía que estamos haciendo sobre el banco de la sobriedad es a diario. A diario tenemos que estructurar nuestra vida. Tenemos y vamos a obtener evidentemente un resultado. Evidentemente también vamos a tener fortaleza, serenidad para resolver los problemas más calumniantes que puedas llegar a tener en tu vida. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Por ejemplo, la muerte de papá, la muerte de mamá. Cosas que tú y yo como AA, como miembros militantes, perdón, de la comunidad, vaya, no estamos exentos de vivir. ¿Ok? O sea, tú y yo no estamos exentos de vivir lo que cualquier persona allá afuera pudiese vivir. La diferencia radica en que el día tú y yo tenemos un programa de recuperación que podemos implementar en esos momentos cuando creamos que todo está perdido. Es decir, no nos va a agarrar a la de sin susto cualquier problemática que tengamos y vamos a tener las herramientas tanto psíquicas, tanto espirituales, tanto mentales para resolver cualquier problemática, así sea una problemática muy fuerte.
Y no lo estoy diciendo solamente yo, la dicen miles de experiencias de alcohólicos que han atravesado o que hemos atravesado una infinidad de situaciones dolorosas, pero ¿qué crees? Aún así nos hemos mantenido firmes y sin beber y sin drogarnos, y cuando tenemos un buen resultado o un buen dividendo en este banco de la sobriedad, inclusive no hemos sufrido, y lo dice el paso 12, ¿no? Que hemos visto aquellas personas que inclusive en la enfermedad han sido felices. Y ya una enfermedad física como un cáncer, como estas enfermedades tan devastadoras como la diabetes, etcétera. Pero que aún así y en esas circunstancias, el programa de recuperación, si lo practicamos, si lo conocemos primeramente, vamos a poder salir de cualquier atolladero en el que tú y yo nos encontremos, ¿sabes? Y es algo fenomenal. Vamos a leer el siguiente parrafito que dice así, que bueno, ya nos faltan dos, este es el penúltimo y ahorita vamos con el último, ¿vale? Dice, el Banco de la Sobriedad de AA es muy liberal, pues siempre tiene abiertas sus puertas para el nuevo depositante, aún para aquellos que quieren volver a ser depositantes del banco. A estos se les brinda la oportunidad de reabrir su cuenta a pesar de sus fallas anteriores. Pues aquí nos está hablando de la persona nueva. Tú como persona nueva, si es que acabas de llegar, bienvenido seas a este banco de la sobriedad. O tú que te has alejado de una agrupación, bienvenido. Nuevamente reabre tu cuenta en el banco de la sobriedad. Este es un banco de Dios. Él lo administra y Él le abre las puertas a toda aquella persona que quiera acercarse a Él. Dice, no importando tus fallas, no importando las fallas que tengas, no importa cuánto hayas fallado, no importa todo lo que hayas cometido, no importa. Recuerda que esto lo menciona la tercera tradición de Alcohólicos Anónimos. El único requisito para pertenecer a nuestra comunidad es el deseo de dejar la bebida. Y dice la tradición, por muy violento, por muy torcido que tú vengas, no te tenemos ni una pizca de miedo. No lo tenemos. Porque sabemos que una persona viene adoleciendo esas partes que muchos de nosotros vivimos, golpes, humillaciones, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Banco de la Sobriedad, como lo hemos venido manejando, solamente tiene un propietario, un presidente, que es Dios. Y tú y yo, como parte de ese banco, simplemente somos sus trabajadores. ¡Guau! Y que como sus trabajadores, vamos nosotros a transmitir este mensaje de vida. ¿Cómo? Pues puede ser en la transmisión de mensaje de persona a persona, puede ser en una información al público, en un hospital, en una cárcel, en una sala de espera, ¿no? Dando nuestras aportaciones para el sostenimiento de nuestra estructura. Porque recuerden que los trabajos de paso 12 involucran dinero, pero ese dinero no es para que nadie se haga rico, ni mucho menos.
Ese dinero, el propósito que tiene es llevar el mensaje a aquel o aquella que esté sufriendo, ya sea por su manera de beber, por su manera de drogarse o por su manera de vivir. Y que es increíble y que lo desglosamos más ampliamente en la séptima tradición. Si no has escuchado el podcast de la séptima tradición, te invito a que lo escuches. Ahí es en donde nos damos cuenta que el sentido espiritual del dinero en nuestra comunidad es que se convierten en vidas. El dinero en AA se convierten en vidas salvadas. Esa es la parte espiritual de nuestro programa en cuanto se refiere al dinero. ¿Ok? Entonces, vuelvo a retomar el punto. Tú, amigo o amiga que acabas de llegar, bienvenido seas al banco de la sobriedad. Ya has abierto tu cuenta. No olvides de depositar cada 24 horas esa sobriedad, porque tú y yo no sabemos en qué momento vamos a tener que ir con el patrón. Tú y yo no sé en qué momento vamos a tener que pedirle a este director de este banco que es Dios y decirle, creo que es momento de que saque un poco de lo que he ahorrado porque estoy pasando una problemática muy pero muy fuerte y quiero que me fortalezcas, quiero que me ayudes y necesito estos dividendos ahora en ese momento. Y claro que Él no lo dará. ¿Ok? Entonces, vamos a leer ya por último este parrafito que dice, el único requisito que pide el banco es estar siempre al día con la cuenta. Y si está al día con ella, en cada 24 horas se deposita. 24 horas de no haber probado ni una copa de alcohol. Se siguen obteniendo enormes intereses. Pero imagínate al que anda en buró, ¿no? Ya no sé cuántos morosos, ¿no? ¿Cuántos morosos alcohólicos existan? De esos que les agrada pedir dinero pero no les gusta pagar. Es más, hasta se enojan cuando uno les cobra, ¿no? Se indignan así como, ¿por qué me estás cobrando, no? Pero sí, bueno, ¿quién te manda a pedir prestado? Ya saben que casi de esos enfermos no hay. Que les agrada pedir prestado atolondradamente sin saber si el día de mañana podrán pagar sus cuentas. Paso 12 lo dice. Entonces, es muy importante que nosotros, dice aquí, estemos al día. Y te digo una cosa, tú y yo estamos cobrando estos enormes intereses día a día. ¿Cómo? No para los alcohólicos o los adictos, no bebiendo y no consumiendo el día de hoy. Para los que son neuróticos, no irritándose, no amargándose la vida. Para los que son codependientes, no yendo a buscar o no dependiendo de aquella persona o ser humano el cual te hizo infeliz y desgraciado o desgraciada, según sea el caso. Entonces, claro que se obtienen dividendos, claro que tenemos enormes intereses, pero no seas moroso, porque si no, ahí están los que se van a buró, ¿no? A buró de crédito y ahí andan bebiendo, andan drogándose, andan tomándose malas decisiones en la vida que cuando nuevamente llegan al banco de la sobriedad y que como lo acabamos de leer, por muy malo que hayas sido o por lo peor que hayas hecho, no importa, eres bienvenido. Pero las consecuencias de tu morosidad, del no depositar a tiempo, de no ser disciplinado, de no ser obediente, pues eso no te lo podemos quitar. Y nadie inclusive te lo va a quitar, ni Dios mismo, ¿eh?
Dios no te va a quitar las consecuencias que tomes por tus propias decisiones. Porque así como eres libre de decir que sí o que no, también vas a tener que asumir esa parte de responsabilidad de que hayas dicho que sí o que no. Pero que sin lugar a dudas, tú y yo siempre debemos estar en este banco porque de verdad nos va a dar y nos está dando y a futuro nos va a ayudar de una manera enorme. Pues bien, hemos terminado con este podcast del Banco de la Sobriedad, extraído de este folletito que se llama Hojas Sueltas. Ay, de verdad que es un folleto tan hermoso, estos artículos tan pequeños, tan breves, pero que bueno, tienen cuando empezamos a extraer cada una de las palabras, cuando empezamos a desglosar cada uno de los párrafos, pues vaya que empezamos a tener un discernimiento y una percepción de la vida y del programa y de Dios de una manera muy diferente. Entonces, mi buen cuentaviente, mi buen cuentaviente de este Banco de la Sobriedad, yo soy uno de ellos también. Espero que te haya servido mucho este podcast, que hayas resuelto por ahí algunas dudas. Por favor, coméntanos tus dudas, coméntanos qué te pareció el podcast. Yo, tu amigo, hermano, compañero Oslos, te mando un fuerte, 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 fuertísimo abrazo. De verdad, como quisiera en algún momento conocer a todas las personas que por ahí escriben. Yo sé que llegará el momento, en el camino andamos y pues Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana porque vamos a seguir trabajando este hermoso folleto. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye, chao.